¿cierto? Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer de Mateo 26 tres versículos, el versículo 26, el versículo 28, 27 y el versículo 28. Dice allí la palabra del Señor, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Luego de eso, versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y en el versículo 28 dice, agrega Jesús, porque esto es mi sangre. ¿Cómo dice? Es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Cómo olvidar ese acontecimiento? Jesús está con sus discípulos y sabía que le quedaban pocas horas de vida. Sabía a lo que había venido y sabía que ese evento tenía que ser un evento inolvidable. Por eso el Señor hizo los preparativos, usó a quienes tenía que usar para que ese momento pasase a la historia para nuestra bendición. Y por eso allí Jesús con sus discípulos instaura una nueva práctica cristiana, a la que nosotros llamamos Santa Cena o servicio de comunión. Alabado sea Dios, porque esta ceremonia encierra tantas cosas maravillosas. Esta ceremonia nos dice cuánto nos ama Dios. Esta ceremonia nos dice: no estás solo, yo estoy contigo. Esta ceremonia dice que Dios está deseando y haciendo todo lo que esté a su alcance para que tú y yo nos encontremos entre los redimidos de todas las edades. Alabado sea el Señor, ¿verdad? ¿Saben que cuando dice allí, mi sangre del nuevo pacto? ¿Qué hay de nuevo en el pacto? Hace poco, la semana pasada, estábamos estudiando la lección de escuela sabática. Y yo solamente quiero retomar algunas ideas para afianzar lo que Jesús quiso decir. El pacto, empiezo diciendo, el pacto de Dios con la humanidad, de salvar a la humanidad, eso es un pacto eterno. Es un pacto eterno. Un pacto que hizo desde el mismo momento en que el hombre pecó, porque eso le dijo a Adán y a Eva. Y a Adán y a Eva les dijo que la simiente iba a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y dado ese pacto allí en el Sinaí, el Señor lo renueva después de destruir con un diluvio esta tierra por la maldad. Y un pacto para no olvidarlo, ese arco iris. Se renueva el pacto. Es el pacto eterno, recuerden, pero allí se renueva. Luego, años más adelante, con Abraham se renueva el pacto. Sigue siendo el mismo pacto. Y el pacto no consiste en otra cosa, sino en que Dios hace la mayor parte. Hace lo que nosotros no podemos hacer. Dios lo hace. Y a nosotros nos toca solo la parte que se puede hacer. Y esa parte, la que le pidió a Abraham, la que le pidió a Adán y a Eva, la que le pidió a Noé, fe, obediencia, y le dio una señal. En el caso de Noé, un arco iris. En el caso de Abraham, la señal, circuncisión. Ha habido siempre una señal. Pero nuestra participación se llama fe y ¿qué más? Y obediencia. Y no todo termina allí, porque el Señor a través de Jeremías hizo una profecía y dijo: ese pacto que se hizo en el Sinaí, cuando se dieron las tablas de piedra, llegará a ser un pacto aún mayor, porque no será en tablas de piedra, sino que
¿Dónde se escribirían? En el corazón. Ese es el pacto de Dios renovado. Escuché a una maestra decir que lo que Dios ha venido haciendo con los pactos es como tratando de que sus alumnos se entiendan y usando diferentes ilustraciones para que se cumpla el objetivo del aprendizaje. ¿Qué hizo el Señor con Adán y Eva? Decirle, mira, la simiente, tu simiente herirá a esa serpiente. Y ese fue el pacto de Dios, salvación, volver a ser lo que eran antes del pecado. Participación del hombre, fe y obediencia. Fe y obediencia. El hombre no se salva por obras, el hombre se salva por fe y obediencia. Si hay obras son el resultado de la fe y la obediencia, pero no hay méritos para nuestra salvación, solo en Cristo Jesús. Luego viene con Abraham y ustedes saben la gran prueba de Abraham, fe que obedece. Luego viene esta promesa en el Sinaí, tablas de piedra que conocían. Y esta maestra decía, lo que se les había dicho, pues no fue suficiente, hubo que escribirlo. ¿Verdad? Una manera más de decir el Señor, ¿cómo es que se guarda ese pacto? Pero no era suficiente escribirlo en 2 tablas de piedra, así que renovó esa enseñanza diciendo, no, ahora más allá, es en el corazón, es en la mente. Es internalizarlo, es sentirlo, es vivir por esa gran ideal de Dios para nuestra vida. Y lo hacemos ¿por qué? Porque lo amamos. Por eso está en el corazón. Es símbolo de amor el corazón. No es obligado, es porque no tenemos otra opción, lo amamos. Y es una manera de expresarlo. El nuevo pacto, entonces, se renueva ese pacto con lo que Jesús hace con los discípulos. Eso es lo que sucede. Y cuando leemos Lucas 22:20, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Noten, los 3 evangelios relatan ese momento del servicio. ¿Por qué? Porque es impactante, es para nuestro bien. Se renueva el pacto del Señor en nuestras vidas. Ese pacto eterno que en el Antiguo Testamento se anunció con sombras y figuras, en el Nuevo Testamento se ratifica con la muerte de Jesús. El pacto antiguo. Y ese pacto queda bien claro en el servicio de la Santa Cena. ¿Y qué pasa en el servicio de la Santa Cena? Se hace un vínculo entre ambos. Un vínculo entre el pacto anunciado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El pacto eterno. ¿Y qué es lo que pasa? La figura de la Pascua, que bien representaba el pacto antiguo, es renovado o se encuentra con su realidad en la cruz del Calvario, con el Cordero de Dios. ¿Qué pasa? La liberación en Egipto, símbolo de la liberación de la esclavitud, del pecado, es renovado, encuentra su realidad cuando Jesús venga por segunda vez. Y de eso es lo que nos habla el servicio de comunión o Santa Cena. Ahora, en el nuevo pacto, ¿cuál es el compromiso de Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Sigue haciendo lo mismo, bendecirnos y salvarnos. ¿Y qué es lo que hace el hombre en el nuevo pacto? Lo mismo que se hacía en el antiguo pacto. Fe, obediencia y señal, el bautismo y señal, la Santa Cena. Interesante la manera como el Señor lo establece. Ahora, hay bendiciones de participar del servicio de comunión y de la Santa Cena, muchas. Una de las bendiciones es que conmemora el sacrificio de Cristo. ¿Por qué se dejó este servicio? Para no olvidar. ¿Escucharon esa palabra? Para no olvidar. ¿Qué significa eso? Que a los seres humanos se nos hace fácil olvidar. ¿Se te ha olvidado algo en alguna ocasión? ¿Se te olvida? ¿Has entrado a un cuarto y después piensas, ¿y qué yo hago aquí? ¿A qué venía? ¿Se te ha olvidado alguna cosa?
que llegas al carro y resulta que las llaves no aparecen? ¿Se te ha olvidado que yendo al trabajo, muy cerca del trabajo, el teléfono no está contigo? ¿Se te ha olvidado algo? ¿Será que tenemos algún problema con el olvido? Pues sencillamente el Señor lo sabe. Y cuando Él establece este servicio es para que tú y yo no nos olvidemos de lo más importante, de lo que debe estar siempre en nuestra mente. ¿Y sabe qué es lo que debe estar siempre en nuestra mente? Que el Señor viene, que murió por nosotros, que nos ama tanto, que estuvo dispuesto a hacer lo máximo. Amén. Entonces, ¿qué hace la cena del Señor? ¿Por qué es una bendición la cena del Señor? Porque conmemora el sacrificio de Cristo. Y miren lo que dice la Escritura. Primera de Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracias, ¿qué hizo Jesús con el pan? Lo partió. ¿Y qué dijo? Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Y qué agrega? Haced esto en memoria de mí. ¿Podemos acaso olvidar el sacrificio de Jesús? Sí, muchas veces lo olvidamos. Porque si no lo olvidáramos, no haríamos tan malas decisiones muchas veces. No caeríamos en la trampa del enemigo. Si lo recordáramos, eso sería para nosotros un freno para dejar de hacer el mal. Porque el sacrificio de Jesús no es otra cosa que la manifestación inmensa del amor de Dios. Y cuando yo lo recuerdo, lo agradezco. Por eso es que vale la pena conmemorarlo. Lo agradezco. Si eso hizo por mí, ¿qué no estoy dispuesto a hacer por Él? ¿Vale la pena recordarlo? Vale la pena, ¿verdad? Conmemorar el sacrificio de Jesús. Ahora, otra de las bendiciones que trae el servicio de comunión es que trae comunión. ¿Dónde? Al pueblo. A nosotros, sus hijos. El pasaje dice así. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 17. Siendo, ayúdenme, uno solo el pan. Siendo uno solo el pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Miren la figura que está usando Pablo aquí. Pues todos participamos de aquel mismo pan. A ver, ¿qué quiso decir Pablo aquí? Está hablando de que somos un solo cuerpo, pero habla del pan. Y está hablando de que nosotros participamos de aquel mismo pan. A ver, y esta figura para mí se hace más clara cuando yo puedo pensar que esa harina con la que se hace el pan fue el resultado de muchos granitos que se sembraron en diferentes lugares de paso. Porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Se cosechan los granos, se mandan a los silos, se procesan los granos, se muele. Para que haya harina hay que moler el grano. Hay que molerlo. Hay que triturarlo, ¿verdad? Y se mezcla, sí, de muchos granos sale la harina. De esa harina se hace el pan. Son muchos los granos, pero el pan. Interesante la figura. ¿Está diciendo Pablo acaso aquí que cada uno de pronto es un granito que conforma un pan, pero ese pan a la vez representa a Jesús? Así como somos un cuerpo en la cabeza, entonces, wow, está hablándonos de unidad, mis amados. Eso quiere decir que trae comunión entre nosotros cuando participamos del pan, inclusive del vino. Porque el vino pasa lo mismo con las uvitas. El vino no se saca de una sola uva. Y para que una uva pueda producir vino y 2 uvas y 3 uvas, ¿qué debe pasar con ellas? A ver si yo entiendo bien. La única manera de que haya unidad entre nosotros es cuando
dejamos de ser grano y dejamos de ser uva. Y nos convertimos en harina, pan, y nos convertimos en vino. ¿Sí? Quiere decir que ¿qué pasará con mi orgullo? Quiere decir que ¿qué pasará con lo que yo pienso? ¿Qué vale aquí? Lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Dejamos de ser nosotros para ser hijos de Dios. Conmemora la unidad entre nosotros. Por eso es la única manera de que haya unidad entre nosotros es cuando dejamos de ser nosotros y dejamos que Dios sea Dios en nosotros. Así sí es fácil perdonar. De otra manera no se puede. Pero cuando Dios es Dios, entonces puedo perdonar, porque he sido perdonado por Dios. Otra de las bendiciones. Miren lo que dice Pablo acá. Cuando los creyentes participamos de la cena del Señor, damos una clara señal de comunión con Él y comunión entre nosotros. Esa es una bendición. Tercera bendición de participar. Nos trae ¿qué cosa? Vida. ¿Será que cuando participamos del pan y del vino, algo está ocurriendo, algo especial? ¿Hay vida? Sí. Se renueva la vida. Es una vida con mayor sentido. Miren cómo dice el apóstol. Jesús les dijo, así lo relató el apóstol, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué pasa? No tenéis vida en vosotros. Así que es importante esta celebración, sumamente importante. Hay vida solo si comemos la carne y bebemos su sangre. Por eso el símbolo de la Santa Cena es importante, porque nos recuerda ese inmenso sacrificio hecho por Jesús en nuestro favor. Y Él es la vida, por eso dice Juan, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. A Dios gracias por esa bendición. Ahora, miren lo que sigue diciendo. El que come mi carne y bebe mi sangre. Eso es figurado sin lugar a duda, ¿verdad? ¿Y dónde se cumple esa figura? En el servicio de comunión. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué cosa? Cualquier vida. No, eso sí es vida. Tiene vida eterna y yo, si acaso muere, yo le resucitaré en el día postrero. Eso es el servicio de comunión. Qué bendición, ¿verdad? ¿Cuál es la primera bendición? ¿La recuerdan? La primera bendición que nos trae el participar de la Santa Cena. ¿Cuál es la segunda bendición? Hay comunión entre hermanos, ¿verdad? La tercera bendición es que hay vida eterna en nosotros. ¿Y cuál es la siguiente? Proclama el regreso ¿de quién? De Jesús. Proclama el regreso de Jesús. Quiere decir que esta mañana, cuando nosotros estemos tomando el pan y tomando el vino, ¿qué estaremos haciendo? Estaremos proclamando. ¿Y proclamar qué significa? Estamos declarando, estamos predicándolo, estamos viviéndolo y anunciándolo. Que Jesús, ¿qué pasa? Viene. Recuerdan que una es conmemoramos, recordamos el retorno del Señor Jesús, su sacrificio, porque para que Él venga se hizo necesario su sacrificio. Además de eso, entonces proclamamos el retorno de Jesús. Miren lo que dice 1 Corintios 11:26. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte ¿de quién? Del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa esto? A ver, he tratado de entender un poquito las palabras de Pablo. Es verdad que la cena del Señor se celebró antes de la muerte de Jesús, ¿es correcto?
tenía sentido que la cena del Señor anunciara por adelantado la muerte de Jesús. Pero ahora nosotros que participamos de la cena del Señor muchos años después de su muerte, todavía seguimos anunciando su muerte. ¿Por qué? Porque es en la muerte de Jesús, en su resurrección, que está la esperanza de vida. No podemos olvidarnos de la muerte de Jesús. La anunciamos, la proclamamos, la recordamos, la predicamos. ¿Por qué? Porque es la muerte de Jesús lo que ha hecho posible nuestra salvación. Ahora, ¿la anunciamos hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así que anunciamos su muerte, anunciamos su resurrección, anunciamos su segunda venida. Y eso es verdad. Por eso es que es una bendición cuando participamos del servicio de comunión y de la Santa Cena. No hay mayor bendición que dejarle a Dios el control de nuestras vidas y agradecerle a Él por tantas cosas buenas hechas en nuestro favor. 4 cosas que se tornan en una bendición. La primera es que conmemoramos su sacrificio. ¿Verdad que sí? Y hoy lo vamos a hacer. La segunda de ellas es que nos mantiene en comunión los unos con los otros. Y hoy, al participar del lavamiento de los pies, lo vamos a ratificar. Número 3, nos trae vida, porque el que come la carne y bebe la sangre de Jesús tiene vida. No cualquiera, vida eterna. Y cuarto, proclamamos el regreso poderoso de Cristo Jesús. Muy pronto, no sabemos cuándo, pero sabemos que es pronto. No nos importa a nosotros el cuándo. Lo que sí nos importa a nosotros es el vivir preparados para cuando Él decida. Y que Dios así nos encuentre cuando Él venga en gloria y majestad. Teniendo esto en mente, pues vamos a participar. Vamos a lavarnos los pies. Es una señal de pacto. Estamos renovando nuestro compromiso que hicimos con Él después de nuestro bautismo. Y al venir, pues ya sabemos que hay 4 bendiciones que no podemos perdernos.